Muy buenas tardes, tengan todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, un gusto para el programa de recreación tenerles en esta charla del ciclo de capacitaciones del segundo cuatrimestre. El día de hoy contamos nuevamente y dichosamente con la participación de los observadores de aves de Occidente. Sabemos que esta organización es de corte ambiental, surgió en el año 2019. Su misión es colaborar con el estudio ornitológico y ecológico de la zona de occidente del país. Además, estimulan el turismo en la región por medio de la divulgación en redes sociales y revistas científicas. Entre sus acciones concretas se puede mencionar que han participado como invitados de charlas y webinarios relacionados con las aves o la naturaleza, tales como la migración nocturna de las aves en el 2021 y las reforestaciones como celebración del Día del Árbol también durante el 2021. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de ese año fueron invitados por la Fundación Bosque Nuboso de Occidente y el Instituto Costarricense de Turismo para dar a conocer el potencial turístico que ofrece la zona, así como por la Asociación Ambiental Finca para hablar sobre los pajareros y pajareras de Costa Rica, además de impartir una charla sobre el proceso de rehabilitación ecológica de la Sada San Rafael. En enero del 2022, fueron invitados por la Asociación Ornitológica de Costa Rica para participar en el Celedonia Podcast, contando sobre las experiencias de observadores de aves de Occidente. El día de hoy contamos con la presencia de Enrique Varela Suárez. Enrique es químico de profesión, tutor de ciencias y matemáticas, además representante y facilitador de observadores de aves de Occidente. Es uno de los pioneros del estudio de la migración nocturna de las aves y del green birding en Costa Rica. Actualmente se encuentra realizando un Big Green Big Year para demostrar que Costa Rica tiene un gran potencial para la observación de aves responsable con el ambiente. A lo interno de observadores de aves de Occidente ha coordinado monitoreos de aves en la zona de San Ramón y Palmares. Es un creador de contenido de las redes sociales de la organización, un viverista forestal aficionado desde el 2019, lleva registros de las dietas de las aves y sus épocas reproductivas. Ha participado en charlas para el Instituto Costarricense de Turismo, Asociación Ambiental Finca Cántaros, Recinto de Grecia, la Universidad de Costa Rica, Asada en San Rafael de San Ramón, Podcast Celedonia de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, entre otros. También ha colaborado con organizaciones como Proyecto Cabanisi y Fundación Bosque Nuboso de Occidente, Asadas, Acueductos y Alcantarillados, Bandera Azul del Río Cañuelas y Quebrada la Prensa, entre otros. A continuación, Enrique nos presentará la capacitación Green Birding y prácticas éticas de la observación de aves. Bienvenido, Enrique, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la introducción y también muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Voy a compartir pantalla de una vez. Ya tenemos la presentación. Entonces, hoy vamos a estar hablando de dos temas, green birding y prácticas éticas para la observación de aves. Dado que el green birding no es muy conocido en Costa Rica, entonces traté de enfocarlo principalmente en esto, un 80% más o menos este tema y un 20% la ética en la observación de aves, que es un tema más conocido y hay muchísimo más material, que también es súper importante, por supuesto. Pero quisiera comenzar con esta actividad. Quisiera que los que gusten decirme qué opinan de los observadores de aves, o sea, principalmente con respecto a el aprecio por la vida, la conexión con la naturaleza, conciencia ambiental, empatía por otras especies, cantidad de viajes. Lo que quiero saber es cuál es este estereotipo que tienen del observador de aves, hombre o mujer, eh, qué características tienen. Si alguien quiere decirlo acá por el chat o si quiere activar el micrófono y decirlo, les agradecería para dar inicio ya propiamente a lo que son los temas que tengo por acá, con confianza, o sea, lo que se les ocurra, lo que sepan de observadores de aves o la imagen que tengan. Que les gusta caminar. Está bien, muchas gracias.
que quieran Bueno, compartir. buenas tardes. En mi caso, yo puedo, bueno, yo me escribo como una observadora de aves, empezando y aficionada, porque todavía no tengo tanto conocimiento, pero bueno, dentro de las características es ser paciente, porque eso lleva mucha paciencia, ¿verdad? Por todo lo que hay que aprender. Eso que decía la compañera, ¿verdad? Que para de ahí que nos guste como lo que es la naturaleza, enfocarse más así, ¿verdad? Si, digamos, no todas las especies están en un solo lugar, entonces hay que estarse moviendo. Y un tema que usted va a tocar, ¿verdad? La ética, que es muy importante, ¿verdad? Pero eso se lo dejo a usted que lo explique mejor, pero sí, esas son como ciertas características que tenemos y de ahí, ¿qué podemos decir? Que no nos da pereza madrugar, no nos da pereza tampoco si hay que ir de noche por busca de una especie, se va, pero sí, algo así. Bueno, excelente, muchas gracias. Vamos a ver si alguien más se anima a comentarnos qué opinan. O a escribir también, si les da más miedo, no sé. A mí, bueno, sí, disculpe. A mí siempre me dio curiosidad así tener algunos binoculares y ver algunas aves como así de cerca. Y entonces yo diría que es como un buen pasatiempo si uno está como estresado o algo, buscar algo así para entretenerse. Perfecto, muchas gracias. Si alguien más quiere comentar o escribir, como les digo, para tener unos 5 comentarios y ya después de eso dar inicio. Y si no, entonces damos inicio ahorita. Pero voy a dar unos segundillos más por si alguien se quiere animar. Lucía dice que tiene equipo y una guía de aves. Muy bien. Magali dice por acá que es importante valorar la vida de las especies. Muchas gracias a los que comentaron. Están súper bien, o sea, hablaron muy bien de los observadores de aves. Si tienen un concepto muy bueno, o sea, les gusta caminar, eso está súper bien. Paciencia, eso es la ética que ahorita vamos a estar desarrollando un poco. Que les gusta madrugar también, que es una característica ahí importante, interesante, que es un buen pasatiempo. Y lo del equipo también, que es muy importante. Sí, es muy cierto que el equipo, sin equipo es difícil observar aves, tiene que ser especies comunes o estar muy cerca, o tener demasiadísima paciencia para poder verlas cerca sin tener los binoculares o telescopio, lo que sea. Y también esto de valorar la vida de las especies es también súper importante. Bueno, no esperaba respuestas diferentes por el tipo de estudiantes de esas carreras o personas que seguramente entraron a la charla precisamente por interés. Entonces, no esperaba respuestas así como, no sé, como el típico teacher que vamos a ver más adelante, o estas imágenes de los observadores ya un poquillo más obsesivos o así. Pero ahorita vamos a estar hablando de eso, de las dos caras de la moneda, de los más apasionados y los más pacientes que mencionaron y de los otros que más bien son un poquillo neuróticos. Pero vamos a estar hablando de eso. Hay de todo, igual que en cualquier tipo de actividad hay de todo. Entonces, primero, ¿qué es el green birding? Green birding, la traducción literal sería como observación de aves verdes. Todo lo que tenga este verde, lo han escuchado seguramente en muchos otros términos, y hace alusión a disminuir la cantidad de dióxido de carbono. En este caso no es distinto. Es un estilo de observación de aves que lo que busca reducir la cantidad de dióxido de carbono que se genera. En otras palabras, lo que busca es no utilizar combustible fósil, no utilizar carros, motos o ese tipo de
transportes que al final de cuentas generan dióxido de carbono que se va a la atmósfera y ya todos sabemos que genera este calentamiento global. El término como tal se le atribuye a Richard Gregson, un ornitólogo, biólogo canadiense, desde el 2008. Un equipo y él se dieron cuenta de algo que es bastante evidente, en realidad, que hay muchos observadores de aves que ya comienzan a rozar esta parte de la locura, cierta obsesión con estar desplazándose por todos los lugares del país con tal de observar aves, y que en esas travesías lo que hacen es generar una cantidad grandísima de dióxido de carbono, que ya ahorita más adelante les voy a estar mostrando algunos números para que tengamos ahí una idea. Y eso obviamente está repercutiendo al final de cuentas en la calidad de vida de estas especies por el calentamiento global que afecta a la mayoría de ecosistemas. Los transportes aceptados como tal, en la idea original de Richard Gregson, que es este libro que está acá a la izquierda, son los medios que son impulsados por el mismo catabolismo, o sea, por las mismas personas, sin nada adicional. Bicicleta, canoa, kayak, viajar a pie. En algunos lugares se están utilizando bicicletas eléctricas, pero la idea original es que no se utilice ningún tipo de medio adicional que sea activado por nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. Tiene diferentes términos también, como ven ahí, hay diferentes nombres, pero al final de cuentas todos hacen alusión a esto, a disminuir la cantidad de dióxido de carbono. La razón principal ya la mencioné, que es disminuir la contaminación, por lo menos desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero, pero también hay otras razones personales, por ejemplo, mejorar la actividad física. Si alguna persona está interesada en la salud, puede utilizar estos desplazamientos o el green birding para desplazarse más, hacer ejercicio y al mismo tiempo seguir con su pasión de observar aves. Gastar menos dinero, eso también en algunos casos es súper importante. Algunas personas que ya se van un poco hacia el extremo de obsesionarse un poco. O sea, es una actividad muy bonita, pero los que la practican sabrán que fácilmente uno se envicia con esto. Y muchas personas pierden el control. O sea, yo lo digo porque en algún momento también tenía esa cierta obsesión por estar viajando por todos lados buscando aves nuevas, y es algo que a todo el mundo le gusta, a todo observador de aves le gusta, pero no es lo principal. O sea, hay muchas otras actividades interesantes y muchísimo más que podemos aprender y no necesariamente hacer ese check, ¿verdad? Esta especie ya la conocí. Y muchas personas que sí tienen esa obsesión, tienen que gastar todo lo que tienen en esto, y cada persona tiene el derecho a gastar el dinero de la forma que quiere, pero si hay cierto interés por las finanzas, entonces esto podría ayudar también. Lograr mayor conexión con el entorno, con el ambiente. Para mí esta es la segunda razón principal. En general, como uno no puede desplazarse distancias tan grandes, o es más difícil, uno tiende a mantenerse más cerca del vecindario, o sea, de los lugares por donde uno vive. Y entonces aprende a darse cuenta de todas estas relaciones entre los medios abióticos y bióticos, los ciclos de la naturaleza, los periodos de floración, de fructificación, de anidación de las aves, las migraciones, todo esto. Entonces, en realidad se aprende muchísimo más, se adquiere un cierto sentido de pertenencia que yo considero que es importantísimo a la hora de apoyar con ciertas causas ambientales y así, en términos personales y también ya más del entorno. Entonces, para mí estos es uno de los puntos más importantes. Obviamente en todo este proceso también se aprende muchísimo de las aves, incluso los individuos, porque también las aves, como el resto de animales, tienen sus formas de ser características, como nosotros tenemos personalidades. Esta frase la quise incluir de Javier Caletrio, un investigador de Reino Unido. Tiene un libro de Low Carbon Birding, que al final de cuentas es esto mismo. Y la frase dice: nos tomamos en serio la preservación de la biodiversidad, evitando más sufrimiento innecesario y compartiendo el presupuesto de carbono restante de manera equitativa, debemos pensar y hacer las cosas de manera diferente. Y realmente se entiende, o sea, no hay muchísimo más que explicar. Pensar y hacer las cosas diferentes y no hablar tanto de lo mismo, o sea, por lo menos en cuanto a observación de aves, es una buena manera de seguir apreciando las aves, aprendiendo de ellas
y siendo conscientes de que cada uno de nuestros actos genera un impacto negativo en ellas. Por más que las queramos, por más que las admiremos, igual estamos haciéndoles un daño indirecto, de cierta forma, porque no las estamos golpeando ni les estamos haciendo ningún daño así, pero sí, al final de cuentas es un daño generalizado para toda la población y más que para unos solos individuos. Este término Twitcher, normalmente no me gusta tanto utilizar términos así en inglés. En esta presentación utilicé muchos, no hay traducciones exactas, por lo menos para ese término. No son términos populares en Latinoamérica, aunque sí hay muchos Twitchers. Twitch básicamente significa como un tic nervioso, un impulso nervioso. Entonces se utiliza esta palabra Twitcher para describir a las personas que tienen ese tipo de comportamiento nervioso y casi neurótico por estar persiguiendo las aves por todas partes, especies raras principalmente, y más con esa necesidad de hacerle el check, o sea, de saber que ya vio esa especie y ya no más, no quería aprender de esa especie, no quería saber por qué llegó a ese lugar raro, inusual, sino lo que quería era nada más ese check y vámonos. Y así hay muchísimos en todo el mundo. De hecho, el término surgió del Reino Unido, de un observador de aves que tenía esa característica. Se ponía todo nervioso con los registros raros y tenía que ir a perseguirlos, o sea, tenía que ir a buscar esas especies raras. Entonces, eso se ve en muchos observadores de aves. Esas imágenes de abajo son de Reino Unido, decenas o cientos de personas ahí aglomeradas viendo una sola especie. Imagínense la tensión que puede sentir esa especie, principalmente porque las especies raras son raras porque no son de ese lugar. O sea, normalmente se pierden o hicieron alguna migración inusual. Entonces, ese componente de la gente ahí no es para nada saludable. Y si quieren saber un poquillo más, o si no conocen esta película de Big Deer, se la recomiendo, es bastante entretenida, no para aprender esas mañas, sino para verlo de una forma vacilona, porque hay muchísimas personas así, incluso en Costa Rica hay muchas, y varias especies nos lo demuestran. Esta águila arpía recientemente, que apareció por todas partes, había gente que el mismo día que se habló de esto, o sea, que se dio a conocer el reporte, estaban analizando maletas y estaban yéndose, así pasa en otros países. La lechucita llanera, el halcón aplomado, el cuco hormiguero, muchísimos más, que son especies bastante raras en Costa Rica, entonces hacen que se mueva toda esta caravana de observadores de aves que van más por esto. Obviamente siempre va también gente que sí tiene interés de aprender más de las aves y por qué están ahí, pero la gran mayoría van simplemente por eso que les decía, por el check. Y tampoco es que esté del todo mal, solo que están teniendo un efecto negativo en el ambiente, mucho más que un observador de aves que se interesa por las aves y por el ambiente como tal. El green birding en Costa Rica, la verdad, ni siquiera está en pañales. Yo creo que ni siquiera ha nacido. No hay mucha información de esto, muy poco. La Asociación Ornitológica no encontré ninguna información, no se habla del tema. Yo hice estas infografías que ven acá, muy básicas, introductorias nada más. Si alguno las quiere leer, puede buscarlas en el Facebook o si no me las puede pedir y yo se las mando con todo gusto. Son algunas cosillas básicas, como les menciono, alguna introducción. Pero yo considero que Costa Rica es un país con muchísimo potencial para desarrollar esto, porque es un país muy pequeño, tenemos una biodiversidad grandísima, entonces en muy poca distancia podemos cambiar de una zona de vida a un ecosistema totalmente diferente. Y eso en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en donde igual hay personas que se desplazan en bicicleta o a pie buscando aves, tienen que recorrer decenas de miles de kilómetros. El récord mundial es de un estadounidense que recorrió más de 35.000 kilómetros de costa a costa, del este a oeste, y vio 618 especies. Yo estimo que esas 618 especies se pueden ver en Costa Rica en menos de 1.000 kilómetros, tal vez en unos 500 kilómetros se pueden ver. Entonces, tiene muchísimo potencial y
hay muchas personas que tienen ya esta mentalidad de conservación y hay mucho interés ambiental en general. Entonces yo siento que es una actividad que podría volverse importante en algún momento. Pero fuera de lo que hemos hecho como grupo, lo único que he encontrado es esta información de esos extranjeros que hicieron un gran año verde sin desplazarse en carro, solo a pie, y contaron 185 especies en Bahía Draque, que es un número, en mi opinión, muy pequeño, considerando que en esta zona hay una biodiversidad también altísima. Y este para mí es el punto más importante y es casi que el eje central de la observación de aves verdes, que es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono de los diferentes tipos de vehículos, medios de transporte. En general, el diésel, gasolina, derivados de petróleo, que en algunos casos, como en el de la gasolina, se representa con esta ecuación que está acá arriba. Los combustibles con el oxígeno producen dióxido de carbono y agua. En el mejor de los casos, cuando hay una combustión completa. En el peor de los casos, quedan moléculas sin quemarse, y esas moléculas tienen a veces efectos mucho peores que el del mismo dióxido de carbono. Por ejemplo, el metano tiene un efecto de 23 veces el del dióxido de carbono. O sea, una tonelada de metano es equivalente a 23 toneladas de dióxido de carbono. Y el óxido nitroso es 300 veces. Entonces, la combustión incompleta es todavía peor. Esos carros que se ven con un humo negrísimo y así es terrible. Pueden haber un montón de partículas ahí sin oxidarse. En términos generales, como pueden ver acá, se producen de 8 a 10 kilogramos de dióxido de carbono por galón, más o menos, de combustible. Y esto, la cantidad de gramos de dióxido de carbono por kilómetro va a depender mucho del medio de transporte. En esta imagen, que es de la Agencia Ambiental Europea, como de hace 2 años, no está tan actualizada, se pueden ver unas personas acá, y este número que está a la par es el número de pasajeros. Entonces, en un tren que lleva 156 personas, per cápita, por persona, más o menos se producen 14 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Mientras que en el otro extremo, los aviones, que son los que más dióxido de carbono producen por persona, esto también va a depender un montón del modelo del avión y todo esto, la cantidad de pasajeros, produce cerca de 285 gramos por kilómetro recorrido. Y en el centro tenemos el medio de transporte más común, que son los carros. Y los carros también va a depender de la cantidad de personas que estén viajando. Entonces tenemos más o menos de 168 gramos por kilómetro a 237. En realidad hay casos incluso más eficientes que producen menos cantidad de dióxido de carbono en más recorrido. Y hay otros también que son más desfavorables, que producen incluso cerca de 300 gramos por kilómetro. Pero en términos generales, para un carro promedio, son 250 gramos por kilómetro, más o menos. Un carro que viaja con una sola persona, que es lo más usual. También, si viajaran con 4 personas, serían cerca de 55 gramos. Pero este número, 250, ténganlo por ahí presente, y también este 285, los aviones. Porque acá les voy a mostrar el ejemplo de algunos observadores de aves de Costa Rica, Richard Stickus, que yo los escogí y no quise escribir los nombres porque la idea no es señalar a nadie, la idea es que nosotros mismos nos demos cuenta del impacto ambiental que tenemos. Y yo sabía que esas personas viajaban mucho. Entonces, lo que hice fue buscar las publicaciones que hacían en la Asociación Ornitológica, también busqué las listas más recientes en IBERT. Y otra cosilla más que mucha gente no sabe es que uno puede buscar por fotos. IBERT solo le permite ver las últimas 10 listas, más o menos, de cada provincia. Hay personas que ocultan eso, pero en general se pueden ver esas listas. Pero esas personas también tienen otra característica, y es que suben muchas fotos a IBERT. Entonces, uno puede buscar a esa persona por fotos y encuentra ahí las listas. Entonces, a partir de eso y el lugar en el que viven, calculé estos números de acá. Estos desde el 1 de enero hasta el lunes pasado. Este pajarero X del Valle Central, X y Y son del Valle Central, la mayoría de observadores de aves de Costa Rica están en el Valle Central. Este recorrió
poco más de 9.000 kilómetros en carro y poco más de 10.000 kilómetros en avión, 3 viajes internacionales, y produjo en total poco más de 5 toneladas de dióxido de carbono, lo que vamos del año. Este otro observador, por otra parte, recorrió casi 8.000 kilómetros, 4.000 y resto en avión, y para llegar a casi las 3 toneladas, igual en lo que vamos del año. Y este último, con 2 viajes internacionales y bastante desplazamiento en el país, lleva casi 4 toneladas de dióxido de carbono en lo que vamos del año. O sea, son números bien importantes. Y para contrastar, tengo acá la cantidad de dióxido de carbono por persona para el 2020, que fue el dato más actualizado que me encontré, que es 1.55 toneladas para alguien que se desplaza normalmente en carro o en otros medios que utilizan combustibles fósiles. Entonces, pueden ver que la primera persona ya hizo más o menos lo que harían 3 personas y media. La segunda lo querían más o menos 2 personas. Y la tercera lo querían más o menos 2 personas y media. Entonces, si tratamos de anticipar la huella ecológica, digamos, por lo menos en términos de dióxido de carbono, la huella de carbono de esas personas, la primera tendría un equivalente como a 7 personas, la segunda como a 4 personas y la tercera como a 5 personas, para que se hagan una idea de la contaminación. Y por otro lado, también una tonelada de dióxido de carbono lo que puede secuestrar 6 árboles adultos maduros, totalmente desarrollados. Entonces, podemos ver que la primera persona hizo más o menos el equivalente a talar 30 de estos árboles. O visto de otra manera, ya debería tener 30 árboles maduros para compensar solamente la huella de carbono de esa persona. Entonces, haciendo estos cálculos así, aproximaciones, esas personas en lo que llevan del año ya deberían tener más o menos como media hectárea de bosque con árboles maduros para compensar solamente la huella de carbono de lo que han hecho. Y solo son 3 personas, hay muchas más. Disculpe, ¿desde qué año fue que empezó esta investigación? Esto, estos son números basados en este año, digamos, en lo que han recorrido estas personas este año. Nada más, sin contar a muchos más, son 3 ejemplos que yo conocía y que sí, que se desplazan por todos lados del país buscando aves. Eso es. Entonces, esto otro que mencionaba son estimaciones de cuánto bosque deberían tener estas personas para compensar un poco esto. Eso es para darnos una idea nada más. En este mismo libro hay más referencias y también en internet se consiguen muchas más. Entonces, para aterrizarlo un poco en Costa Rica. Hay diferentes retos. Siempre la competitividad puede ayudar un poco a hacerlo más interesante. Siempre que se haga de una forma saludable puede ayudar. Entonces hay diferentes retos. Este Gran Año Verde es básicamente lo mismo que les mencionaba la película, observar la mayor cantidad de especies de aves en un año, pero sin utilizar ningún tipo de transporte que utilice combustible fósil. Entonces, como les decía antes, bicicleta, kayak, bote o a pie. Este segundo es el Gran Año igual, pero caminando únicamente. La idea de todo esto es que si usted va a hacer un recorrido, que sale desde su casa, hace todo el recorrido que quiera y tiene que regresar en el mismo medio a su casa. No se vale combinarlo, salir no sé, en bus o en taxi o en carro y regresar de otra manera. La idea es que usted sale y regresa en el mismo medio. Y el Gran Día Verde también es otra actividad que es básicamente lo mismo para un día, para contar la mayor cantidad de especies posibles, pero para un solo día. Entonces, acá les dejo este loguito del World Big Day, encerrado en signos de pregunta. Tampoco estoy satanizando al World Big Day. La esencia como tal es buena. La idea es aportar listas, aportar información, la ciencia ciudadana,
pero muchas veces este laboratorio de Cornell no da como lineamientos o reglas muy claras, y esta actividad se presta para todo tipo de malas prácticas, playback, persecución de especies, a veces incluso las personas reportan especies que no están tan seguras de que sean, y se desplazan por medio país. Entonces, tampoco es tan favorable en términos del ecosistema, y los datos no son tampoco tan útiles en términos científicos. Y el green building igual no es que va a hacer que sean súper buenos los datos, pero por lo menos las personas son más conscientes. Hay una serie de lineamientos o recomendaciones más claras de qué debería ser y qué no. Y de igual forma se puede hacer en este mismo día. La diferencia de este Green Big Day es que se puede hacer cualquier otro día, no necesariamente este día. Estos de Cornell se hacen estos días por otras razones, más o menos en las mismas fechas. Hay otras alternativas también para los que no quieren ser tan radicales y no quieren empaparse tanto del green building, sino que son conscientes del efecto que tienen, de la huella de carbono que tienen, pero por alguna razón, salud o la que sea, tal vez no pueden dejar el carro. Entonces, hay tres alternativas. Una es utilizar los radios que recomienda los conteos navideños de Audubon, que son radios de 15 millas de diámetro, más o menos unos 12 kilómetros de radio. Círculos, creo que dije radios, ¿verdad? Son círculos de 15 millas de diámetro, 12 kilómetros de radio más o menos. Y la idea es que usted se puede desplazar ahí en carro, igual va a seguir contaminando, pero no va a hacer desplazamientos tan grandes, entonces el efecto va a ser menor. Estos términos semi-green o greenish, también semiverde o verdosos, se utilizan para cuando se mezclan el transporte en taxi, por ejemplo, o carro, o tren o lo que sea. Algunos que pueden utilizar combustibles fósiles, y también con caminatas, con viajes en bicicleta o así. Entonces, son términos intermedios. Carpooling, viajar con el carro lleno, también puede favorecer bastante, por lo menos a que per cápita la contaminación sea menor. Y para demostrarles, quise hacer esta imagen para demostrarles que este primer método de los círculos de los conteos navideños de Audubon es una buena opción, y en todos los casos, en casi cualquier parte del país, se podría ver un número importante de especies. Acá elegí estos 5 por 2 del Valle Central y otros de la periferia nada más. En Liberia es donde se podrían ver un poco menos, porque está casi en el puro bosque seco, en el centro, ya que ya las laderas de Rincón de la Vieja o estos volcanes para llegar a condiciones más frescas, pero igual tienen humedales y así, entonces el número también es bastante grande. Importante aclarar que en todos estos casos los números de especies que están ahí arriba indicados son estimaciones conservadoras, son números más bajos de lo que realmente se esperaría. Los números se basan en una herramienta que tiene IBER, que es hacer unos polígonos, y ahí le identifica la cantidad de listas que se han hecho y la cantidad de especies que están registradas en ese lugar. Pero si uno se pone a revisar una guía, de seguro el número es mayor. Y además hay otras especies que también pueden ser raras, pero podrían ser esperables en el lugar. Entonces, en todos los casos, los números son mayores. En San José, el Valle Central, que es donde está la mayor cantidad de observadores de aves de Costa Rica, vean que el número no es nada bajo, o sea, la cantidad no es nada despreciable. Es como la mitad de las especies que hay en Costa Rica, un poquito menos. En Cahuita, 439, Buenos Aires 397, San Ramón 472. Acá en San Ramón es un poco más porque tenemos ya una parte acá al norte que está en la vertiente del Caribe, tenemos zonas altas, o sea, está en la depresión de Tapesco, y también tiene zonas bajas, entonces el número es mayor. Si acaso esto les interesó, entonces hay algunas cosillas que tienen que saber antes de comenzar, o que les puede ayudar antes de comenzar. Una primera recomendación es trazar círculos concéntricos centrados en su caso. Entonces pueden hacer círculos de diferentes radios. Yo hice estos son para mi caso. Igual con esa misma herramienta estimé más o menos cuántas especies están reportadas ahí.
Para 5 kilómetros, 384, más o menos como un tercio de las especies de Costa Rica. Para 10 kilómetros de radio, poco más de 400. Para 20 kilómetros de radio, 613. Y para 40 kilómetros, más de 700. En este caso, estamos cerca del 80% de las especies reportadas en Costa Rica. Entonces, son números bastante importantes y vemos que los desplazamientos son bastante pequeños en realidad. Se pueden hacer en un solo día. Es cansado, pero se pueden hacer en un solo día. Entonces, sí, o sea, en general eso se puede repetir para diferentes lugares de Costa Rica y de fijo los números van a salir también muy altos. Y además, si fuera el caso que uno quiere irse a la zona sur, son unos 200 y un poquito, 300 kilómetros, dependiendo del lugar, o hasta un poquillo más, pero no es tantísimo comparado con el desplazamiento en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que hay gente que ha hecho viajes de costa a costa. Claro, son personas que también las han patrocinado para que hagan eso, pero acá se presta mucho más para visitar diferentes tipos de hábitats, diferentes reservas, parques nacionales y reportar muchísimas más especies. La segunda recomendación es identificar los hábitats y los sitios de importancia, identificar reservas, parques nacionales, refugios, humedales, pastizales, charrales, bosques secundarios, bosques maduros y demás. Todo esto nos va a ayudar a encontrar diferentes especies. Definir rutas seguras, ya si yo quiero ir a determinado destino, entonces saber cuál es la ruta más segura, que no me exponga a ningún tipo de delincuente, que siempre hay, pero en algunos lugares es más probable, o también a tránsito muy pesado, que haya muchos camiones o así, que también obviamente es peligroso. Y estas 4 y 5 están muy relacionadas, ya los binoculares puestos ayudan mucho, si uno escucha o ve algún ave, algún movimiento interesante, puede hacer paradas estratégicas para ver qué sería. Y a veces aparecen sorpresas, especies que uno no esperaba en el lugar. Yo estoy en este año haciendo este Big tratando de reportar la mayor cantidad de especies utilizando solamente bicicleta o a pie. Ya he hecho varios viajes. Esta gráfica es el eje anaranjado de acá, donde este eje a la derecha es el recorrido, que es esta línea anaranjada. Esto no está tan actualizado, en realidad tengo varias listas ahí pendientes de subir, pero llevo cerca de 360 kilómetros y 270 especies. No he hecho viajes muy largos, en realidad esperaba haber hecho más para esta fecha, por diferentes razones no he podido, pero la intención es hacer más viajes. Este mes quiero ir al Volcán Poás, a ver si se puede. También en camino de la Reserva Alberto Manuel Brenes, que es súper bueno, Punta Arenas y otros lugares que van a hacer que esta lista sea muchísimo más grande. Y en caso extremo, vamos a ver si se logra, me gustaría ir a los Cusingos, al refugio Don Alexander Scott, que ya es un viaje muchísimo más pesado. Pero estos son algunos de los viajes que he hecho. Nectandra, Camino a la Fortuna, Alto Villegas, Camino a El Cercero, Bajo Barranca, Camino a Esparza, San Rafael y otros lugares. Y ahora sí entramos de lleno en los principios éticos, que es la última parte de la charla. Me enfoqué mucho en este código de ética para la observación de aves en Costa Rica, que es de la Asociación Ornitológica. Participaron diferentes profesionales en el campo, biólogos, guías y demás. Entonces se los recomiendo mucho. Lo pueden buscar ahí en este enlace. Con solo que lo busquen por este nombre ya les va a aparecer. Tiene 25 pautas o 25 recomendaciones. Yo traté de resumirlas lo más posible, combinar algunas y dejar estas 6. Hay algunas que sí me quedaron por fuera, inevitablemente, pero estas son las más importantes. En realidad yo considero que todo eso se resume en uno solo, en el primer punto. El bienestar de las aves es lo primero. Pero como siempre hay personas que necesitan que todo esté más especificado, entonces hay otras pautas más. Lo ideal es que siempre el bienestar de las aves sea lo primero. O sea, no tenemos que ser tan antropocéntricos y pensar que tenemos un derecho superior a los demás
a los de las otras criaturas, de otros organismos que habitan en ese planeta y hacer lo que queramos. Entonces, eso es lo primero. Pero ya detallando un poco más, editar llama la atención, es muy importante. Y aquí podemos hablar del tono de voz y en realidad la intensidad también. Hay personas que hablan durísimo, personas que hablan como si estuvieran en una discoteca o algo así, todo volumen. Y eso obviamente lo altera a uno porque está en un pasatiempo, una actividad que normalmente es más tranquila y mucho más a las aves y al resto de animales. Entonces, lo ideal es mantener un tono de voz bajo, hablar bajito. También la forma de caminar tiene muchísimo que ver. Hay gente que camina tirando todas las piedras, tirando todas las hojas secas y hacen un gran escándalo y eso tampoco está nada bien. O sea, si se da cuenta un observador de aves que tal vez está largo, con más razón se van a dar cuenta los animales que están ahí cerca. Bueno, y además que la observación va a ser menos fructífera, se van a ver muchas menos especies. Y también el tono de ropa es muy importante. Utilizar tonos oscuros, ojalá, verdes, si se puede, café, oscuros, negros. Evitar los cálidos, rojo, anaranjado, algunos colores más claros, blancos, así. Evitarlos, obviamente, van a llamar más la atención. Entre más camuflado esté uno, es mejor. Respetar los senderos, no salir nunca a los senderos. En el momento en el que nos salimos de los senderos, obviamente corremos riesgo, pero también el resto de animales. Vamos a destruir plantas y todo, entonces no salirse de los senderos. Y las propiedades privadas tampoco, estar metiéndose en propiedades privadas por ninguna razón, ni aunque sea una especie súper rara. Si quiere ingresar, entonces pedir el permiso. Es algo muy básico, muy lógico, pero a veces la gente lo ignora. O sea, lo ignora tal vez por gusto o porque le conviene, porque hay personas que también han lucrado con esto. Rechazar los punteros, señuelos, comederos. Los punteros pueden encandilar en algún momento o dañar la vista de las especies, ya sea el individuo que se está apuntando a otro. Entonces, mejor utilizar otros sistemas de referencia. Los señuelos auditivos también, pitching, playback, imitaciones. Los distrae de sus actividades de forrajeo diarias. En algunos casos también, si están aniando, obviamente los ponen en peligro porque el canto o la imitación de algunos de estos individuos, ellos lo interpretan como que es otro individuo que está ahí, no una persona, obviamente. Entonces puede ser que abandonen el nido, puede ser que abandonen el territorio o los expongan a ciertas condiciones desfavorables. Yo considero que este tipo de prácticas hay que evitarlas a toda costa, no utilizarlas nunca ni para probar, porque una vez que se adquiere esa costumbre, cuesta mucho quitársela. Y hay justificaciones ahí de por medio y toda una polémica, la que los guías lo utilizan constantemente, que es una forma de que los clientes se queden satisfechos. Entonces, es un tema bien polémico porque al final de cuentas, las mismas personas deberían cambiar esa mentalidad. Igual con los comederos, pasa igual. Hay lugares donde utilizan incluso cabezas de chancho para atraer a los opilotes reyes o de todo hay. No causar disturbios en el hábitat, no estar rompiendo ramas o rompiendo alguna de la vegetación para exponer a esas especies, no hacerlo nunca. Entonces es muy lógico también, pero pasa con bastante frecuencia, solo que muchas veces las personas no tienen la confianza de decirlo porque ellas mismas saben que están haciendo algo mal. Y tratar de ser un modelo ético y respetar a los demás observadores de aves. Si hay alguien que está comenzando, tratarlo obviamente bien. Hay muchas veces personas que los tratan como si fuera menos y todos comenzamos por eso, o sea, ignorando mucho. Entonces, tratarlos bien y si hay alguien que hace alguna mala práctica, entonces tratar de conversarlo y ver si se puede llegar a algún acuerdo, no como a la crianza o con malas palabras, sino con comunicación. A veces callarlo es lo más fácil, pero no está bien tampoco. Algunos ejemplos, el pan de cada día. Aquí le puse el título. Esto pasa muchísimo. Estos son personas muy reconocidas. Son listas de personas, no quise escribir toda la lista. Lo pueden buscar si quisieran con esos nombres. Son personas muy reconocidas, son guías algunos, otros biólogos. Y ahí ven playback, por todo lado, pitching. Incluso este también indigna un poco.
con guía. Dos aves muy agresivas al playback, sendero catarata escondida. O sea, ellos mismos saben que esto no es bueno, o sea, está alterando el comportamiento de las aves y lo siguen haciendo, tanto para ellos como para los clientes. Entonces es complicado. Y con algunas especies como esta polluela ocelada es aún más delicado el asunto, porque son especies muy reservadas eh, y muy locales, en un solo lugar de Costa Rica y de Centroamérica. Entonces es bien complicado con esas especies. Y realmente no se sabe qué efecto ha hecho todo esto del playback en los territorios o en el comportamiento. Algunas cosillas que se ven por ahí, lanzar objetos. Esto se presentó recientemente acá mismo en Costa Rica, lo compartieron ahí en la Asociación Mitológica. Lanzar objetos para que la especie cualquiera se mueva, abra las alas o la razón que sea, obviamente está súper mal. Manipularlas también, tema bien delicado. Con los pichones pasa mucho, a menos de que haya alguna amenaza realmente confirmada ahí, como un perro, un gato, que son depredadores exóticos, o que el ave esté herida, entonces hay que manipularlo, pero de lo contrario no manipularlo, dejarlos ahí donde están. Puede parecer un poco cruel, pero es lo mejor. Y con menos razón otras aves, eso tampoco no se puede hacer. Lo del flash también es muy conocido, esto cortar el hábitat, nos compartieron a un grupo. Cortar el hábitat para que una especie muy reservada salga del lugar no está bien, aunque el lugar lo lleguen a cortar en algún momento, por la razón que sea, tal vez es una zona productiva. Si no lo están cortando en un momento, puede ser que pasen semanas o incluso meses sin que lo corten. Entonces llegar a cortarlo uno solamente por la foto no está bien. Es como, hay todo tipo de cosas que se pueden hacer con esto, pero al final de cuentas no está bien. Y esto último que también se ha popularizado mucho y quise ampliarlo un poco más, es sobre la presencia de alguna especie rara. Acá está todo lo que mencionan textualmente la Asociación Ornitológica. Básicamente, antes de avisar o comunicar la presencia de una ave rara, considere todas las consecuencias que pueden haber. Entonces, a veces llega gente con todo tipo de prácticas que no les preocupa nada. Entonces, lo más común es que lleguen con el playback a tratar de encontrarlos o con muy malas prácticas. Y esto obviamente los pone en peligro por lo que les decía. Muchas de estas especies llegan al lugar porque se perdieron por alguna catástrofe atmosférica y llegaron al lugar. Entonces están nerviosas y lo menos que quieren es que lleguen una muchedumbre ahí a estar persiguiéndolas o acosándolas o ponerles grabaciones que ellos van a interpretar como que es un montón de las mismas especies ahí territoriales. En este caso sería como una, no excepción, porque igual puede pasar esto, pero es una especie que es más esperable, ya está en el borde con Costa Rica, pero igual eh, hay que tener mucho cuidado si uno se da cuenta de alguna especie rara con el tipo de personas a las que le cuenta. Para uno puede ser un momento de fama, pero para las aves puede ser la vida incluso, en algunos casos extremos. Y ya llegamos al fin. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario también. Sí, Enrique, tenemos algunas consultitas. Avisarles a los estudiantes que ya pueden abrir sus cámaras para tomar sus fotografías de respaldo. Hay una consultita respecto a un libro que usted mencionó iniciando nomás, Enrique, la presentación que comenta que fue cuando habló respecto a lo de la película, que Ajá. si el libro se consigue en una versión en español y que si sabe dónde se puede conseguir. Muchas gracias. Sí, no, lamentablemente en español no se consigue y en Costa Rica tampoco. Ese yo tuve que es algo tampoco muy ecológico, pero mandarlo a traer de Amazon, que es el único lugar donde vi que está disponible. Sí, en ninguna librería de Costa Rica y tampoco está en español. Entonces son temas que son más de países europeos o de Norteamérica. Incluso, como les decía, esto de green building no es muy popular en Latinoamérica, menos en Costa Rica. Entonces no hay traducciones porque no hay como que mucho público tampoco.